Porque Cristo está presente en mí. Porque vivo para... ¿Cuántos de ustedes tenían cosas importantes en su juventud? Como tesoros, por decir. Cosas que para ti eran cosas de mucha estima. ¿Se acuerda algo así quizás en tu niñez? Algo que tú considerabas muy importante. Hermanos, yo me acuerdo de una fecha, yo tenía creo que algo de 6 años más o menos. Y mi primo encontró un engranaje, chiquitito así. Pero era un engranaje no baratito, no de plástico, era un engranaje de metal. Y era tan fino y tan bonito, a mí me parecía exquisito realmente. No sé si alguien más ha visto un engranaje exquisito, pero a mí me parecía tan bonito, tan perfecto, que yo empecé a querer. Y yo le pedí a mi primo, por favor, me das. Y él no quería. Y entonces por fin mi primo dice, ¿sabes qué? Si tú me cambias tu bicicleta, te doy el engranaje. Era un poco mayor que yo, por si acaso, y era, creo que más vivo también. Entonces yo fui a mi mamá y dije, yo voy a cambiar mi bici por ese engranaje. Y mi mamá dijo, ¿y qué vas a hacer con el engranaje? No sé, pero es chévere, ¿no? Qué ridículo, ¿no? A veces como niños, nosotros fijamos en algo como si fuera algo tan bonito, tan especial, cuando realmente no lo es. En otra fecha me acuerdo que mi papá tenía un amigo que era, bueno, quizás de tener un poquito, no sé, pero invitó a muchos de nosotros, muchos niños y jóvenes y adultos, muchas personas a una fiesta grande para su hijito. Nos invitó todos a una fiesta y hermanos, en la fiesta nos dio algunos premios. Y él tenía carreras como de correr con una cucharita con un huevo, ¿no? Y ver quién puede correr más rápido y cosas así. Hermanos, yo no sé si o qué, pero me acuerdo que en algún momento yo recibí una navaja. Bueno, en sí era un cuchillo, pero no era para mí, no era cualquier cuchillo, porque era grande y tenía su propio estuche. Y era un cuchillo de sobrevivencia. ¿Has visto estos? Un cuchillo de sobrevivencia. Y en la parte posterior tenía como una sierra. Y adentro tenía cosas de sobrevivencia. Tenía algunos fósforos y tenía unos anzuelos de pesca y tenía no sé qué más. Y encima todo tenía una brújula. Y para mí esto era el mejor regalo jamás. Yo dije, con esto voy a sobrevivir en cualquier lugar. Y alguien me quiso intercambiar por algo. Tú sabes, los niños siempre quieren cambiar, ¿no? Y yo dije, ni por $100, ni por $1,000. Y mi papá me dijo, pero si esto vale $1,000, imagínate el señor, el amigo nuestro, ¿cuántos ha regalado? Como 10. Y él dije, imagínate, ¿tanto habrá regalado? Y yo dije, bueno, quizás no vale tanto, ¿no? Es que nosotros, especialmente como niños, estimamos a ciertas cosas como muy importantes. Como jóvenes también, ¿verdad? ¿Te acuerdas quizás como joven? Tú querías este par de zapatillas y eran pero lo más bonitos. Y si yo consigo estas zapatillas, todos me van a mirar. Mira, él tiene zapatillas de marca. Y después de unos años te das cuenta, ay, ¿qué importa, verdad? ¿Qué importa que sea de marca o que todos miran o que sea lo más bonito y todo esto? Y hermanos, nuestros valores cambian con el tiempo, ¿no es cierto? Nuestros valores van cambiando con el tiempo. Lo que quiero que veamos hoy día es aquí en Números capítulo 5 al 7. Números capítulo 5 al 7. Y lo que vamos a notar aquí son algunas cosas que realmente son importantes porque son cosas que Dios ha mencionado en su palabra.
Así que por favor busquen conmigo Números capítulo 5 y vamos a mirar algunos versículos, no todo, no se preocupen, no vamos a leer en detalle, pero vamos a mirar Números capítulo 5, 6 y 7. Vamos a leer aquí en Números 5, dice, Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo y a todo contaminado con muerte. Así a hombres como mujeres echaréis, fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Es palabra del Señor. Vamos a orar y pedir que Dios bendice estos momentos y que nos ayude a comprender su voluntad para nosotros. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por darnos el privilegio de escuchar tu palabra, de prestar atención, de ser transformados también a través de tu palabra. Pedimos, Padre, esta mañana que nos ayudes a entender las cosas que son realmente importantes a ti. Son importantes porque las has escrito en tu palabra viva y eficaz, tu palabra duradera y viva. Señor, ayúdanos por favor a apreciar lo que tú aprecias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hemos visto antes que realmente el libro de Números a veces es un poco difícil de comprender. A veces a algunas personas les parece aburrido el libro. ¿Por qué? Bueno, aquí si miras en tu Biblia, quizás tiene títulos encima de los párrafos. Y quizás el primero dice algo como todo inmundo es echado fuera del campamento. El segundo dice ley sobre la restitución. Y quizás el tercero aquí en el capítulo 5 dice ley sobre los celos. Y aquí parece como temas muy distintos. Pero lo que yo creo, hermanos, es que tenemos un problema. Y el problema es que consideramos a muchas cosas mundanas importantes. Nosotros miramos muchas cosas aquí importantes, como yo cuando era niño, mirando un cuchillo de sobrevivencia como lo más importante, o mirando un engranaje que ni siquiera yo podría usar realmente como algo importante. Miramos cosas aquí, cosas terrenales, cosas temporales como importantes. Y olvidamos que Dios nos enseña cuáles son las cosas importantes para Él. ¿Cuáles son las cosas importantes para Dios? Bueno, en primer lugar, número 1, vemos aquí, capítulo 5, Dios nos enseña cuán importante es estar relacionado correctamente. Debemos estar relacionados correctamente con ciertas cosas. Por ejemplo, debemos estar relacionados correctamente con contaminación y separación. Acuérdense, hermanos, aquí estamos en el libro de Números y Dios está morando entre su pueblo en un tabernáculo, es decir, una carpa. Él tiene un arca y Él mora ahí en el tabernáculo. Él está en pleno campamento, en medio de este campamento, y Él dice, si yo voy a morar en su campamento, tienen que hacer ciertas cosas. Y aquí menciona 3 problemas que podríamos notar en versículo 2. Él menciona los leprosos, Él menciona los que tienen flujo y Él menciona los que hayan sido contaminados con muerte. Ahora tú dices, ¿pero qué tiene que ver? Bueno, esos 3 asuntos podrían ver con la salud, ¿verdad? Alguien que tiene lepra obviamente es un peligro para el campamento. Acuérdense, hermanos, que ellos no tenían canales, no tenían radio, no podría pasar la voz. Todos los que tengan dengue, por favor, o cualquier síntoma, venga aquí a la posta de salud, etc. No tenían esto. Entonces, Dios ha incluido ciertas cosas en su palabra que se relacionan con la salud. Pero, hermanos, es mucho más allá, porque en la Biblia, ¿se acuerdan que la lepra representa qué cosa? El pecado, ¿no? La contaminación. Alguien está contaminado, entonces Dios dice, mira, la lepra, el flujo o la muerte, obviamente son peligros. Si alguien haya muerto quizás de plaga, entonces mejor separarse, ¿verdad? Que sea fuera del campamento. Pero hermanos, cada una de esas cosas también representa contaminación con el mundo. Y Dios quiere que estemos relacionados correctamente con cosas contaminadas. Hermanos,
La Biblia dice en 2 Corintios 6, y tenemos a anotarlo porque es un texto que necesitamos recordar. No solo es el Antiguo Testamento donde Dios mandó a su pueblo a separarse. Dios quiere que nosotros, como creyentes, como hijos suyos, como iglesia, que estemos separados de cosas inmundas. Nota lo que dice 2 Corintios 6, y voy a leer versículos 16 al 18. Dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, yo creo que es un asunto importante, ¿no? Dios dice, ¿tú quieres ser mi hijo? Amén. Él dice, ¿sabes cómo es un hijo mío? Un hijo mío es uno que se separa de las cosas mundanas. Un hijo mío es una persona que quiere alejarse del pecado. Hermanos, Dios nos ha mandado a separarnos, a ser distintos. Dios no quiere que alguien se acerque cuanto pueda al pecado. No, Dios quiere que estemos como hijos suyos separados del pecado. Piensa, por ejemplo, en Salmo capítulo 1. En Salmo 1, ¿qué dice Dios? El hombre bienaventurado, el bendito, el próspero, el feliz, ¿qué hace? Él no está con los malos, él no anda con ellos, él no camina, no se sienta con los perversos. Está separado de lo malo. Había una vez una competencia, había un rey que quería a alguien que manejara su carro de caballo. Y entonces él llamó a todo el reino y dijo, todos los que pueden manejar carro de caballo y quieren manejar para el rey, pueden venir y vas a tener honra y riqueza. Entonces muchos vinieron. Y el rey dijo, a ver, explícame cómo puedes manejar tú. Y el primero dice, bueno, yo puedo manejar, y incluso si hay un barranco, yo puedo manejar a 1 metro y no caerme. No hay problema. Y puedo correr a toda velocidad. Y el segundo vino y dijo, bueno, yo puedo mejor que él, yo puedo correr a medio metro del barranco a toda velocidad sin caerme. El tercero dice, yo puedo correr aún más cerca, a unos cuantos centímetros nomás del barranco sin caerme, a toda velocidad puedo correr. Y el último vino y él dijo, señor rey, usted como nuestro rey es de suma importancia. Jamás me acercaría al barranco con usted en el carro. ¿Quién cree que ganó la competencia? Ya saben. Hermanos, debemos tener esa mentalidad con el pecado. ¿Por qué acercarse al pecado? ¿Por qué jugar con fuego? El libro de Proverbios dice, ¿puede un hombre tomar brasas en su seno y no quemarse? ¿Tú puedes? Yo no me atrevo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, hermanos, el pecado es así. Hermanos, jugamos con el pecado. Y Dios dice, debemos estar relacionados correctamente con contaminación y separación. Hermanos, no quiero ofender a nadie, pero algunas iglesias, cuando están invitando personas, dicen, ven a nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque es cool, porque es chévere, porque es relacional, porque es juvenil, porque es atractivo, porque es responsivo, porque y dan muchas ideas así. Incluso a iglesias cuando van a abrir, cuando van a empezar, mandan encuestas diciendo cómo te gustaría que fuera tu iglesia. ¿Quieres con tal tipo de música? ¿Quieres con tal tipo de vestimenta? ¿Quieres con tal tipo de luces? ¿Quieres con humo? ¿Quieres con rock? ¿Quieres con qué cosa? Hermanos, me pregunto, ¿en qué manera están diciendo me voy a separar del mundo para acercarme a Dios? Dios nos ha mandado a separarnos del mundo, a no parecer al mundo. Bueno, no solo esto, pero debemos estar relacionados correctamente con Dios mismo. Mira lo que dice versículo 5. Además habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel,
el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Dios dice, si tú has pecado, ¿sabes contra quién es tu pecado? Contra Dios. Hermanos, para mí es sorprendente que David dice en Salmo 51, contra Dios, solo contra Dios he pecado. Tú dices, ¿y qué del esposo? ¿Y qué de la mujer? ¿Y qué de su reino? ¿Y qué de los que murieron por su causa? Hermanos, cuando pecamos, recuerden por favor, el más grande de todo pecado, lo más importante es que hemos ofendido a un Dios santísimo. No se trata de que simplemente hemos pecado contra un ser humano, aunque es cierto, pero se trata en primer lugar que hemos ofendido a un Dios santísimo. Necesitamos estar relacionados correctamente con Dios. ¿En qué manera? En que debemos confesarlo, pero muchos quieren terminar ahí. Dicen, bueno, ya pedí perdón, ya confesé mi pecado, entonces punto, estoy bien. Ahí no termina el texto. Dice, versículo 7, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente. Es decir, si ha robado algo, tiene que devolverlo. Él no puede decir simplemente, ya robé, pero punto. No. Tiene que compensar, ¿verdad? Tiene que dar recompensa. Si ha hecho daño a algo, a alguien, tiene que dar recompensa. Si ha robado algo a alguien, si ha matado, quizás sin querer a alguien, tiene que dar recompensa. Ahora, aquí hermanos hay un tema importante. Si lees aquí, dice, debe dar recompensa, pero dice, ¿qué tal si la persona, por ejemplo, no está? ¿Qué tal si ha robado a alguien y después de años esta persona ha fallecido y ya no puede hacer restitución? Dice, dalo a sus familiares. Pero después dice, ¿y si no hay familiares, qué debes hacer? ¡Ja! Ya salí con el tesoro. Tampoco. ¿Qué dice debes hacer? Debes ofrendarlo al Señor. ¿Por qué? Porque, hermanos, el pecado no es provechoso, jamás. Y Dios no quiere que tratemos de sacar provecho de cualquier pecado. A veces, hermanos, alguien te ha robado algo. Seguramente alguien te ha robado, ¿no es cierto? Una fecha, varias fechas en realidad, me han robado. Y en algunas fechas han vuelto y han dicho, mira, perdóname. Bueno, realmente no vuelven casi nunca, ¿no? Más bien yo tengo que acercarme y decir, eso, ¿dónde está la cosa? Ah, bueno, perdón, ya. ¿Y qué pasó? Bueno, ya, yo lo llevé. No, esto se llama robo, ¿verdad? Y la restitución, ni hablar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa no es la mentalidad común. Pero Dios dice, si vamos a estar relacionados correctamente con Él, debemos confesar y hacer restitución. Nota más, aquí vemos en versículos 11 hasta casi el final del capítulo, vemos uno de los capítulos más raros en la Biblia, para ser sincero. Tú dices, ¿a qué se trata? Aquí, hermanos, es una mujer quizás que ha sido acusada o quizás por lo menos hay sospechas que fue infiel, que cometió adulterio. Entonces su marido no lo puede comprobar y ¿qué hace? Bueno, él dice, ¿sabes qué? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir al sacerdote. ¿Y qué va a hacer el sacerdote? Bueno, él va a hacer una ofrenda. Y eso es, hermanos, es bien raro para nosotros en nuestra cultura hoy en día. Bien raro. Y el sacerdote debe recoger polvo del piso del templo, debe mezclarlo con agua del templo, debe escribir una maldición en una hoja, debe lavar la maldición con esta misma agua y echarlo todo y la mujer tiene que tomarlo. Entonces, qué raro. Sí, bien raro, ¿no? Dice, si ella se enferma, la idea aquí es que su pierna se corrompe, se pudre, es decir, ya se marchita su pierna y crece su barriga.
entonces es porque ella ha cometido el pecado. Y si no, entonces normal. Tú dices, eso sí es raro. Si no habías leído este capítulo, estoy seguro que te va a sorprender. Y algunos dicen, pero ¿por qué? Ellos son machistas, mira, ¿y el varón qué pasó con él? Bueno, hermanos, tenemos que recordar algo, que en aquellos tiempos, en todo el mundo, había mucho maltrato de mujeres. Entonces, en aquellas culturas, en aquellos tiempos, si el hombre pensaba que su mujer había sido infiel, muchas veces simplemente desaparecía. ¿Okay? Entonces, realmente eso no es machismo, esto es más bien Dios dando oportunidad. O es decir, es una protección a la mujer. ¿Se dan cuenta? Ahora, todavía les parece raro, yo lo sé. Pero hermanos, eso es lo que Dios dice, esa es la manera. Y hermanos, con una ceremonia, porque todo era en el templo, con el sacerdote, con una ceremonia así, imagínate el miedo de una mujer que había sido realmente infiel. Y mejor, imagínate, antes de pasar toda esa prueba, ella va a confesar. Entonces, en cierta manera, Dios está dando una oportunidad a confesar antes que tenga que pasar esta ceremonia. No es que simplemente el varón hace juicio, no es que simplemente los vecinos hagan justicia en sus ojos con ella, no. Aquí hay una oportunidad y es delante de Dios. Pero hermanos, aquí hay un asunto importante. No estamos relacionados solamente con contaminación, no solo correctamente con Dios mismo, pero necesitamos estar relacionados correctamente con el cónyuge. ¿Okay? Aquí vemos, hermanos, una pareja, esposos. Y él podría decir, mira, tú has sido infiel, ¿qué me importa? Ya voy. O ella podría decir, mira, tú tienes sospechas, no vale nada, ya, olvídalo. Pero hermanos, aquí vemos personas que en vez de ignorar el pecado, en vez de ignorar el problema, realmente lo van a tratar. Y creo que hay una lección importante para nosotros, todos nosotros que somos esposos, ¿verdad? Todos nosotros que somos casados. Cuando hay un problema en el matrimonio, necesitamos tratarlo. No es cuestión de olvidarlo, no es cuestión de ignorarlo, no es cuestión de despreciar los sentimientos del otro. Tenemos que tratarlo correctamente. Dios quiere que nosotros tratemos en serio el pecado. Debemos estar relacionados correctamente con contaminación, con la santidad de Dios y Dios mismo y con el cónyuge. Pero no solo esto, hermanos, vemos aquí capítulo 6 también, otro capítulo muy interesante. Aquí vemos el voto de los nazareos. Tú dices, ¿quiénes son los nazareos? Bueno, realmente no era un grupo específico, podría ser cualquier persona, podría tomar el voto nazareo. Mira lo que dice el versículo 2. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, ¿qué tiene que hacer? Aquí menciona, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta. Ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Hermanos, lo que vemos aquí en este texto es que cualquier persona, hombre o mujer, podría tomar un voto temporal. ¿Y de qué se trata ese voto? Es un tiempo específico de consagración. Ahora, hermanos, es interesante porque la Biblia no explica mucho del por qué. Quizás simplemente quiere acercarse más a Dios. Quizás es dar a Dios por algo que Él ha bendecido, una bendición quizás. Pero hermanos, aquí es una persona que quiere tomar un voto.
¿Y qué es lo que dice? Debe separarse del vino y la vid, no cortar el cabello, no acercarse a un muerto. ¿Algún nazareo que se acuerda en la Biblia? Sansón, ¿no? Todos se acuerdan de Sansón, el nazareo más famoso en la Biblia. Y a ver, ¿cómo era Sansón? ¿Él cumplió fielmente con todas las condiciones? No, ¿verdad? ¿Qué hizo? Bueno, él tocó un cadáver de un león, ¿verdad? Que era prohibido. También, al final, ¿se acuerdan que cortó el cabello? Y, hermanos, para mí es más probable que en todas estas fiestas paganas que él tenía con los filisteos, me parece que habrá tomado también, ¿no es cierto? Entonces alguien dice, él no tenía ni decisión propia en todo el asunto. No, ¿por qué? Porque Dios es quien separó a Sansón, ¿se acuerdan? Dios dijo a su madre y su padre, mira mamá, desde el tiempo ahora estás embarazada, no vas a tomar ni jugo de uva. Es decir, Dios mismo separó a Sansón en una manera especial. ¿Para qué? Para una misión particular. Sansón se encuentra la historia en ¿qué libro? A ver, ¿se acuerdan? Jueces, exactamente. ¿Sabe qué? Sansón es uno de los jueces. Eran personas puestas por Dios para librar al pueblo de Israel en tiempos de angustia. Los filisteos venían contra Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios estaba pecando. Y estaban bajo el yugo de los filisteos a veces por una década o por 5 o por 8 décadas a veces. Y después se dan cuenta, estamos padeciendo porque estamos pecando. Y se arrepienten y ruegan a Dios y Dios mandó una y otra vez los jueces. Esa es la historia, es un ciclo por si acaso. Y entonces Sansón es uno de los jueces, pero no cumplió. Y es más, hermanos, Dios sabía que nosotros somos muchas veces infieles, ¿no? Dios sabía que aunque nosotros tomemos un voto, aunque nosotros hagamos promesa a Dios, muchas veces no cumplimos. Entonces aquí Dios da una provisión. Él dice, ¿y qué pasa si, por ejemplo, alguien muriera súbitamente, o es decir, sin querer, a tu costado rápidamente? Bueno, el versículo 10 dice, el día octavo traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote y a la puerta del tabernáculo de reunión. En otras palabras, el hombre vendrá a hacer una ofrenda, a hacer un sacrificio, y así va a pedir perdón a Dios por haber quebrantado su voto. ¿Qué hizo Sansón? ¿Él hizo esto en algún momento? Nunca. En otras palabras, él mostró desprecio por su voto que había tomado. Hermanos, quiero preguntarnos a nosotros mismos si nosotros somos consagrados al Señor. Bueno, no estoy pidiendo que nadie haga crecer su cabello hasta el suelo, ¿verdad? No estoy diciendo que nunca podrías tocar a un muerto. Eso no es la idea. Pero hermanos, Dios quiere que todos nosotros seamos consagrados a Él, ¿no es cierto? Hermanos, Dios lo ve como algo serio. Y hermanos, para mí es maravilloso que aunque uno haya fallado, aunque no haya cumplido su promesa a Dios, todavía hay oportunidad de arrepentirse, de tener perdón y de volver a Dios. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, ¿no es cierto? Dios quiere que nosotros volvemos a acercarnos a Él. ¿Cómo estás tú con el Señor? ¿Tú has hecho alguna promesa a Dios alguna vez? Quizás dijiste, Señor, yo te voy a ser fiel. Quizás me acuerdo en mi juventud que hice tal promesa. Algunos en su juventud hacen promesa. Dios, no voy a estar con una mujer hasta mi matrimonio. Amén. Jóvenes, es un buen compromiso por si acaso, porque es lo que Dios dice. ¿Verdad? Quizás tú has dicho, Señor, ya no voy a tomar. Hazlo entonces. Sea fiel al Señor. Quizás tu compromiso fue con el Señor, quizás algo como que yo voy a estar en todos los cultos. Yo quiero estar ahí en cualquier culto. Todos los cultos quiero estar ahí presente. Entonces, sea fiel.
Hermanos, yo escuché, no es que escuché, realmente yo tengo conocimiento personal de la historia. Yo escuché a una mujer una vez decir de su propia boca, desde ahora yo no quiero perder ningún culto. Yo quiero estar en todos los cultos. Ella dijo esto después de que pasó. Ella empezó a asistir a la iglesia porque estaba padeciendo de cáncer. Ella tenía cáncer y ella en algún momento sintió que Dios le sanó y empezaron a desaparecer los síntomas. Bueno, ella dijo, yo no quiero jamás perder un culto. Dios ha sido bueno conmigo y es mi decisión. Yo voy a estar en todos los cultos. Hermanos, ¿sabes qué pasó? Bueno, empezó a mejorar su negocio. Su tienda empezó a producir bastante. Ella vendía un montón. Ganó mucho dinero. Y estoy cambiando algunos detalles por si acaso, pero en su tienda empezó a tener mucho éxito. Y antes, cuando había decidido estar en todos los cultos, ahora dijo, yo voy a estar en mi tienda, voy a abrir, voy a atender los domingos, voy a llevar a mis clientes a comer, voy a atenderlos bien, voy a hacerlo hasta los domingos. Y en muchos casos empezó a perder los cultos. ¿Sabes qué volvió a pasar? Volvió a tener cáncer. Ahora, hermanos, yo no sé si es el castigo de Dios. No voy a decir esto. Yo no tengo una línea directa. Dios no me ha dicho, es castigo por eso. Pero hermanos, me parece interesante que ella hizo una promesa con Dios y después no cumplió. Y volvió su cáncer. Bueno, hermanos, aquí vemos el ministerio nazareo en este capítulo y vemos también la bendición de Dios. Ya hemos visto en capítulo 5, debemos estar relacionados correctamente con Dios, con el pecado y también con el cónyuge. Aquí vemos, hermanos, que debemos ser consagrados a Dios fielmente. Entonces, al final del capítulo vemos la bendición del sacerdote. La bendición del sacerdote, letra B. ¿Qué es lo que el sacerdote dijo? Dice Jehová, versículo 22, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Hermanos, yo creo que no es por casualidad que después de todo esto Dios dice, mira, si mi pueblo está relacionado correctamente conmigo, si mi pueblo cumple sus votos, si mi pueblo es fiel a sus promesas, entonces habrá bendición. Entonces habrá bendición. Dios mismo mandó el sacerdote a bendecir a Israel en esta manera. Y hemos estudiado estos versículos hace poco, así que no vamos a estudiarlos en detalle, pero son unos versículos muy lindos. Bueno, al final vamos a mirar rápidamente versículos 1 al 89 del capítulo 7. Tú dices 89, sí. Es el capítulo más largo en todo el Pentateuco. Y si tú has leído este capítulo entero en algún momento, quizás has dicho, wow, esto sí es un capítulo aburrido. ¿Por qué? Porque aquí dice, y los príncipes de Israel, estos jefes, van a venir y van a ofrecer algo. Y van a ofrecer lo siguiente, esto y esto y esto y esto. Y después cuenta, fulano vino y ofreció esto y esto y esto y esto. Y el otro vino y ofreció esto y esto y esto y esto. Y el otro vino y ofreció. Y 12 veces te cuenta la misma historia, igualito. Lo único que cambia es el nombre. Lo único que cambia es el nombre. Fulano, de tal tribu, de tal padre, hizo ofrecer esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y todo es la misma ofrenda. Cada uno ofrece la misma cosa. Y si yo estuviera escribiendo esto, yo creo que yo hubiera dicho, mira, esos 12 hombres, fulano, 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 hicieron ofrecer esto y esto y esto y esto. ¿No es cierto?
Pero hermanos, ¿por qué será que Dios incluyó cada hombre, su tribu, su lugar y su ofrenda específica? Bueno, antes de contestar esta pregunta, vamos a anotar algunos puntos aquí. Veamos aquí desde el versículo 4. Jehová habló a Moisés diciendo, tómalos de ellos, toma las ofrendas, y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón conforme a su ministerio. Y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes conforme a su ministerio bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero los hijos de Coat no les dio porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Y tú dices, ¿de qué se trata? Bueno, una de las ofrendas eran carros y bueyes, no carro Toyota, carros de caballo o carros de bueyes con sus bueyes. ¿Por qué? Porque hermanos, esas 2 familias, son 3 familias o 3 divisiones de levitas. 2 de las familias tenían que llevar bastante bulto. Tenían que llevar todas las cortinas del tabernáculo que pesaban, algunos dicen, muchas toneladas. No eran cortinas así como estas, eran cortinas gruesas y era grande y era todo el tabernáculo, toda la carpa. Entonces, ¿qué pasó? Tenían que cargar todo esto y Dios dice, muy bien, para que sea más fácil van a tener sus bueyes y sus carros. Pero si te das cuenta, aquí la última familia, versículo 9, ellos no recibieron. Dices, ¿por qué? ¿Porque Dios discrimina? No. ¿Okay? ¿Por qué entonces? Porque esta es la familia que lleva, ¿sabe qué cosa? El arca. Ellos tenían permiso para poner un arca en un carro de caballo. No. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando los hombres de Israel pusieron un carro debajo del arca? Y dice que el carro movía un poquito en un momento, un hombre lo tocó y ¡pum! Dios lo mató. Tú dices, ¿por qué lo pusieron en un carro si Dios nunca dijo esto? ¿Sabes por qué? Porque cuando los filisteos capturaron el arca y lo llevaron, y Dios mandó plagas a ellos, ellos le devolvieron con carro de caballo. ¿Te das cuenta? Entonces los israelitas, en vez de obedecer el mandato directo de Dios, en vez de seguir el plan de Dios, ellos imitaron al mundo. Su manera de adoración fue en imitación al mundo. ¿Dios quiere que nuestra adoración parezca a la del mundo? Para nada. Entonces ellos recibieron, y el punto que entendemos aquí, hermanos, es letra A aquí en su hoja. Las ofrendas son distribuidas según sus planes. Según sus planes. En otras palabras, Dios sabe quién tiene necesidad, quién realmente necesita. Y nota, Él no dice, mata los bueyes y dale a los pobres. No. Él dice, estos bueyes, estos carros son para los sacerdotes. Hermanos, yo he visto, seguro ustedes también han visto estas propagandas que dicen, ¿y por qué los pastores se hacen ricos mientras que las diezmos deben ser para los pobres? ¿Han visto cosas así? Alguien reclamando, ¿por qué dan a los pastores cuando los pobres necesitan? Bueno, hermanos, 2 puntos. 1, el diezmo no es para enriquecerse. Si el pastor desea riquezas, entonces su corazón está mal. 2, Dios ha designado que una gran parte de los diezmos o ofrendas vayan para el sostén de los pastores. ¿Verdad? Dios dijo, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Verdad? Entonces, hermanos, cuando Dios pone un buen pastor en tu iglesia, provea, por favor, para él. ¿Okay? No haga que esté sufriendo, que está muriéndose de hambre, que no tenga para educar a sus hijos. No es correcto. ¿Okay? Dios proveyó para los sacerdotes aquí. Pero vamos a ver a continuación que las ofrendas deben ser dadas según su mandato. Mira el versículo 11.
Jehová dijo a Moisés, ofrecerán su ofrenda un príncipe un día y otro príncipe otro día para la dedicación del altar. Entonces, hermanos, cuando iban a hacer el tabernáculo, todos los israelitas trajeron ofrendas e hicieron el tabernáculo con oro, con plata, con joyas preciosas, con cortinas, con pieles de animales, con muchas cosas. Pero ahora ya pasó el tiempo de construcción, ahora es el tiempo de dedicación. Y Dios dice, traigan por favor las ofrendas específicas. Bueno, en sí, Dios no dice por favor. Dios dice, ofrecerán su ofrenda. Un príncipe, es decir, un líder. Es decir, cada tribu de las 12 tenía que mandar su ofrenda para la dedicación del tabernáculo. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar, hermanos? Las ofrendas deben ser dadas según su mandato. Hermanos, las ofrendas deben ser dadas según su mandato de Dios. Dios es quien manda dar ofrendas. Alguien dice, no, yo sé que los pastores, ellos son codiciosos, son viciosos, ellos quieren toda la plata, todo sermón se trata de dinero. Bueno, hermanos, ustedes saben que quizás es así en algunos lugares, pero aquí no. Nosotros predicamos los libros y nosotros tocamos el tema del dinero cuando ocurre en el texto, ¿verdad? Y Dios dice, debemos dar la ofrenda que Él manda. Tú dices, entonces, ¿cuánto debo dar? ¿Tenemos que dar diezmo? Ok, si esa es tu actitud, tienes que corregirte. O quizás alguien dice, mira, yo voy a dar 10% y ningún céntimo más. Tampoco. ¿Verdad? La Biblia dice, Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Es decir, si alguien da así renegando, ya, toma. ¿Tú crees que? Hermanos, Dios no va a bendecir esto, ¿verdad? Si alguien da con esa actitud, Dios no puede bendecirlo, ¿verdad? Hermanos, yo no sé qué piensas tú, pero yo necesito la bendición de Dios. ¿Tú necesitas su bendición? Amén. Yo también, hermanos. Yo no entiendo cómo algunas personas piensan ganar la bendición de Dios cuando dan y dicen, ¿sabes qué? Una vez no di y la próxima semana se me malogró tal cosa y me cobró Dios más de mi diezmo, así que desde ahí tengo que dar. ¿Has escuchado una historia así? Yo sí. Tengo que dar porque si no yo sé que Dios me va a cobrar igual. Entonces no estás dando con alegría. Estás dando porque no quieres pagar aún más. Y ese es tu concepto de Dios. Pero hermanos, Dios no es así, ¿verdad? Dios no es así. Entonces debemos dar según lo que Dios manda. Y vemos aquí, hermanos, número 3, letra C en su hoja. Las ofrendas son recordadas por Dios. Mira lo que dice, versículo 12. Y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. Y el segundo día ofreció Nataniel, y ahí sigue la lista, cada uno de los 12. Y como digo, si sigues leyendo vas a darte cuenta que todos ofrecieron igualito, lo mismo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios mandó. Entonces, hermanos, las ofrendas, hay 2 puntos que quiero que noten aquí. Las ofrendas son recordadas por Dios. Dios no se olvidó de ninguno de ellos. Dios se acuerda de cada persona que da. Dios se acuerda de cada persona que da. Hermanos, cuando damos al Señor, Él se acuerda. ¿Te ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado a veces vergüenza cuando he recibido un regalo de cumpleaños o de Navidad y después ya me he olvidado de quién vino, ¿verdad? No me acuerdo y digo, ¿a quién voy a agradecer, verdad? O quizás en la boda,
Quizás en tu boda muchas personas trajeron regalos. Ya vieron, a veces ni sabes a quién agradecer, ¿verdad? A mí, o peor, bueno, quizás peor, no lo sé. Pero yo siento mal cuando alguien dice, nunca me has dado nada. Y yo digo, pero esto y esto y esto y todo lo que te he dado y no te acuerdas. ¿Verdad? ¿Te ha pasado así? Quizás uno de tus hijos o quizás tu pareja o no sé. Nunca me has dado nada y tú dices, pero... ¿qué? ¿Tengo que hacer una lista y ponerlo en la pared? ¿Estos son los regalos que te he dado o qué? Pero hermanos, Dios no es así. Él se acuerda de cada persona que da. Y no solo esto, ahí el segundo es que Dios se acuerda de cada ofrenda específicamente. Hermanos, yo creo que Dios escribió el capítulo más largo en todo el Pentateuco, aquí Números capítulo 7. ¿Por qué? Porque Él quiere que sepamos que Dios se acuerda de cada ofrenda específicamente. ¿Verdad? Él no dice, y algunas personas dieron algunas cosas. No, Él dice exactamente quién ha dado, y cuánto ha dado, y qué animales, y cuántos ciclos de plata, y todo. ¿Se dan cuenta? Hermanos, Dios se acuerda específicamente. Y esto a mí me da ánimo. ¿Por qué? Porque hermanos, a veces siento que nadie aprecia mi esfuerzo. ¿Tú has pasado esto? Tú estás haciendo un esfuerzo, tú estás tratando de servir y estás quizás, no sé, ministrando incluso aquí o en otro lugar y sientes que nadie se da cuenta. Nadie se acuerda. Nadie ni siquiera te nota. Pero hermanos, la buena noticia es Dios se acuerda. Dios sí se da cuenta. Hermanos, a mí me da mucho ánimo porque a veces yo digo, vamos a hacer una actividad o vamos a hacer una cosa aquí o vamos a dar clase o vamos a hacer algo y no hay resultados. Pero ¿sabes qué? Dios sí se acuerda. Dios no se olvida. Dios es consciente de cada cosa que damos y cada persona que da. Entonces los animo con estas palabras. Que Dios nos enseñe algunas cosas importantes. Debemos estar relacionados correctamente. Debemos recordar cuán importante es consagrarse. Y debemos recordar cuán importantes son las ofrendas para Dios. Que Dios bendiga su palabra a nosotros. Que Él sea bendito siempre. Porque Cristo a mi lado.